Hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Estamos una vez más aquí con un nuevo video para el canal. Esta vez, hermanos, vengo con una defensa contra uno de los tantos argumentos que presentan los apologistas católicos para tratar de mostrar que existe un lugar llamado el purgatorio. Este argumento se encuentra en Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32. Escuchemos lo que dice el texto. Dice así: por eso les digo que todo pecado o blasfemia se les perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este mundo ni en el futuro. Este es uno de los tantos argumentos que ellos utilizan para mostrarlos ese lugar. Ellos insinúan que cuando dice no tendrá perdón ni en este mundo ni en el futuro, insinúan que hay pecados que sí se perdonan en un mundo futuro. Y ellos preguntan cuál es ese mundo. No puede ser el cielo, porque ahí no hay perdón de pecados, dicen ellos, solo salvación. Y no puede ser el infierno, porque de ahí ya nadie sale, solo hay condenación. Entonces ellos concluyen de que aquí se está hablando del purgatorio, ya que de ahí sí se puede salir. Para que entendamos esto, escuchemos lo que nos dice un apologista católico llamado Rafael Díaz. Escuchemos lo que dice. Veamos lo que dice también Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículos 31 al 32. Escucha lo que dice aquí la escritura. Y por eso les digo que todo pecado o blasfemia se les perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este mundo ni en el futuro. Escuchemos. No se perdonará ni en este mundo ni en el futuro. ¿Cuál será ese mundo futuro? Porque aquí claramente vemos que la blasfemia al Espíritu Santo no se perdona ni en este mundo ni en el futuro. O sea que si hay pecados que se perdonan, tanto aquí como en el mundo futuro. El único que no se perdona ni en este mundo ni en el futuro es la blasfemia del Espíritu Santo. ¿Cuál es ese mundo futuro? El cielo, mentira, porque en el cielo no puede haber perdón de pecados, allí solamente hay salvación. Falta que digan en el infierno, donde solo hay condenación. Hasta el día de hoy a mí ningún protestante me ha podido decir dónde es ese mundo futuro. Veamos lo que dice. Hasta ahí. Como podemos ver, hermano, él insinúa que de aquí se está hablando en este verso acerca de un purgatorio, cuando dice en este mundo ni en el futuro. Y además dice también que hasta el día de hoy, dice, ningún protestante, como nos llaman a nosotros, le ha podido decir cuál es ese mundo futuro. Vamos a estudiar, hermanos, qué es lo que quiere decir esa frase, ni en este mundo ni en el futuro. Para empezar, hermanos, quiero decirle que esta frase, esta palabra que traduce la Biblia católica como futuro es la palabra griega aion. La palabra griega aion significa edad, era, periodo de tiempo o siglo, que serían las traducciones más correctas. El texto traducido tendría que decir que no será perdonado ni en esta era ni en la venidera, o ni en esta edad ni en la venidera, o ni en este siglo ni en el venidero, como la traduce la Reina Valera 1960. La Reina Valera 1960 lo dice así: no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero, que sería una de las traducciones más correctas. Con esto no quiere decir que la traducción de mundo no es correcta, ya que tiene que ver mucho con un mundo, pero puede de esta manera confundir al lector y llevarlo a pensar otra cosa, como lo que sucede con este lugar llamado el purgatorio. Pero, ¿qué era, hermanos, lo que quiere decir la frase ni en este siglo ni en el venidero? ¿Acaso estaba hablando Jesús aquí de un lugar llamado el purgatorio? Vamos a ver lo que significa. Vamos a ver lo que significa la frase ni en este siglo ni en el venidero. La frase ni en este siglo ni en el venidero, hermanos, está apoyada en una concepción judía acerca de los periodos de la historia. Ellos los dividen en dos partes.
el siglo en el que estamos, que es el siglo antes de la venida del Mesías, y el siglo venidero, que es cuando viene el Mesías a reinar a esta tierra. Este siglo, hermanos, es hasta la venida, hasta la segunda venida de Cristo. Para nosotros es hasta la segunda venida de Cristo, donde Cristo viene a reinar en su milenio. Y el siglo venidero es el reinado de Cristo aquí en la tierra, que empieza cuando Cristo viene en su segunda venida y reina por los 1000 años y se cierra con el juicio de Dios. Vamos a estudiar un poco acerca de estos dos tiempos, a ver de qué nos habla la Biblia de estos dos periodos. Acerca de este siglo en el que estamos, del que estaba hablando Jesús, del que tanto se menciona en la Biblia. Veamos otro texto que nos habla de esto antes de decir con esto del siglo venidero. Efesios 1:21 dice: sobre todo principado de autoridad, de poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Vamos a ver. ¿Qué se nos dice la Biblia acerca de este siglo en el que estamos? Lucas 20:34 nos dice de esta manera. Lucas capítulo 20, versículo 34 dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Está hablando de este siglo en el que estamos nosotros. Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Otra cosa que nos dice la Biblia acerca de este siglo en el que estamos, se nos dice que Satanás es el Dios de este siglo. Veamos lo que dice 2 Corintios 4, capítulo 4, versículo 4. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4 dice así: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios invisible. Ahora nos dice la Biblia que en este siglo se casan, y nos dice también que el Dios de este siglo es Satanás, que es el que ha cegado el entendimiento de las personas. También los demonios tienen mucho que ver, hermanos, en este siglo. Efesios 6:12. Vamos a lo que nos dice Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces aquí vemos, hermanos, que la Biblia en este y muchos otros versículos nos habla acerca de este siglo en el que estamos. Este siglo, hermanos, como les decía, para los judíos es el siglo antes de la venida del Mesías, antes de que el Mesías venga a reinar, y se cierra cuando Cristo venga a su segunda venida a reinar. Comprobemos esto. Veamos lo que dice, lo que le preguntaron los discípulos de Jesús a Jesús acerca de su venida. Mateo 24, versículo 3, dice así: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Le pregunta qué señal habrá de su venida y del fin del siglo. ¿Por qué los discípulos preguntaron esto? Porque, hermano, los intérpretes judíos estaban acostumbrados a creer que cuando el Mesías viniera en su reinado, ahí era la consumación del siglo. O sea, que con su venida ahí se terminaba este siglo y comenzaba el siglo venidero, o el mundo venidero, como dice la Biblia católica. Ahí empieza el siglo venidero, cuando Cristo viene a reinar. Ahora veamos qué es lo que la Biblia nos enseña acerca del siglo venidero. Como les decía, hermano, el siglo venidero comienza con la venida del Mesías y su reinado, como nos dice Apocalipsis 21, donde en adelante, donde nos habla
del reino milenial, que Cristo viene con la iglesia a reinar 1000 años a esta tierra. Ahí es donde empieza el siglo venidero. Y veamos qué nos dice la Biblia acerca de ese siglo venidero. Lucas, veamos, la Biblia nos dice que en este siglo venidero se nos mostrarán las riquezas de su gracia, sea la gracia de Cristo. Efesios 2:7. Efesios 2, versículo 7, dice así: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Lucas 20:35 nos dice que mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, o sea, el siglo venidero, y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento. Entonces vemos que en este siglo se casan, pero en el siglo venidero no se casarán. Así que hermanos, este es el siglo en el que estamos, y el siglo venidero es cuando Cristo viene en su segunda venida. El profeta Isaías también profetizó, habló acerca de un cielo nuevo y tierra nueva en Isaías capítulo 65. Él habla ahí de un cielo nuevo y una tierra nueva, que hace referencia al reino del Mesías, cuando viene el Mesías con su reino de los 1000 años. Este texto de Isaías 65 no hay que confundirlo con el cielo nuevo y tierra nueva de Apocalipsis, es totalmente diferente. Solo va a hacer una comparación para no confundirlos. Isaías está hablando acerca de ese siglo que se acercaba, de ese mundo, de ese cielo nuevo y tierra nueva, que hace referencia a la venida del Mesías. Entonces, hermanos, vemos que no tiene nada que ver ese mundo venidero con el mundo futuro, con el purgatorio. Aquí lo que está hablando simplemente de una concepción judía acerca de los periodos del tiempo. Así que hermanos, prácticamente hasta aquí llegado este video. No te dejes engañar por estos apologistas que tratan desesperadamente de mostrarnos ese lugar con argumentos que no tienen sentido si los estudiamos. Así que hermanos, si tienes alguna duda, algún texto en el que tienes confusión, puedes dejarlo en los comentarios. Yo estaré tratando de responder a sus preguntas o alguna sugerencia para un video. Así que hermanos, comparte este video si te gustó, si piensas que puede servir de ayuda para otras personas, y solamente. Así que llega este video, hermanos, y que Dios les bendiga.